Qué alegría que una vez más estés sintonizando tu canal, Café Carismático, Pasión en Cada Sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Hoy estamos en nuestro tercer tema de reflexión, la Biblia y su manejo de este ciclo Introducción a la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Leer la Biblia, usarla y meditarla es comenzar a construir los cimientos de nuestra relación con ella. Escuchamos la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 29 al 31. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a esa carroza. Felipe fue corriendo y al oír que el etíope leía al profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Otros textos que puedes checar: Evangelista Marcos capítulo 4 verso 13 y Gálatas capítulo 1 versos 6 al 10. Punto número 1. Aprender a manejar la Biblia. Para hacer de la palabra de Dios nuestra principal fuente de inspiración, los misioneros de Jesucristo hemos de dominar el manejo de la Biblia, alimentarnos de ella y enseñar a otros a hacer lo mismo. El documento de Aparecida afirma que es necesario educarnos en la lectura y en la meditación de la palabra y que es indispensable el conocimiento profundo y vivencial de ella. Numeral 247. Punto número 2. La Biblia. Biblia, del griego biblos, libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer el papel de los libros. La Biblia es una colección de 73 libros, aunque físicamente se integren en un solo volumen. Dicho volumen contiene el índice de libros que conviene leer. Así descubriremos algunos nombres que no conocíamos. Punto número 3. División de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Significa alianza. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 4 al 11, y se refiere en el Antiguo Testamento al pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, verso 5, verso 24. En el Nuevo Testamento, a la alianza que Jesús sella con nosotros. Evangelista Mateo capítulo 26, verso 28. Repito la cita de Éxodo capítulo 19 verso 5 y capítulo 24 verso 8. El Antiguo Testamento agrupa 46 libros. Inicia con el Génesis y llega hasta los profetas en la Biblia de Jerusalén. En ellos se narra desde la creación del universo hasta antes de la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, abarca desde los Evangelios, venida de Jesucristo, hasta el libro de Apocalipsis. Punto número 4. Lenguas en que fue escrita la Biblia. Las lenguas en que fue escrita la Biblia son hebreo, griego y arameo. En hebreo fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento, ya que era la lengua del pueblo de Israel. En arameo fueron escritas algunas partes de Esdras y Daniel. Era la lengua que hablaba Jesús, más antigua que el hebreo.
En griego se escribieron el libro de la sabiduría, segunda de Macabeos, algunas partes de Baruch y Esther y el Nuevo Testamento. Esta era la lengua de muchos judíos que vivían fuera de Israel, especialmente los de Alejandría, donde se hicieron las primeras traducciones. Punto número 5. Fechas de composición. La Biblia no fue escrita en el orden en que aparecen los libros. Pasó por un proceso de composición que llevó varios siglos. El Antiguo Testamento comenzó a escribirse alrededor del siglo X a.C. y se terminó en el año 50 después de Cristo, aproximadamente. El último libro escrito fue el de la sabiduría. El Nuevo Testamento se comenzó a escribir entre el 49 y 50 después de Cristo y se terminó entre el 120 y el 150 después de Cristo. El último libro fue la segunda carta de Pedro. Punto número 6. Las divisiones al interior de la Biblia. La numeración al interior de la Biblia hace referencia a la división de la Biblia. La división de la Biblia en capítulos y versículos no es original, proviene del siglo XIII. En capítulos y versículos, la cual ayuda a localizar los textos con facilidad. Los capítulos se indican con números grandes y están colocados a la izquierda del texto. El número de capítulos de cada libro varía según su extensión. Por ejemplo, el libro de Génesis contiene 50 capítulos. Los versículos se indican con números pequeños y generalmente están intercalados en el texto. El número de versículos de un libro también es variable. Punto número 7. Abreviaturas de los libros. Cuando se cita un texto bíblico, se abrevia el nombre del libro utilizando 2 o 3 letras. En nuestra Biblia existe un catálogo de abreviaturas que conviene conocer. Como referencia, usaremos en toda esta serie de manuales las abreviaturas que propone la Biblia de América. Por ejemplo, Génesis, G mayúscula, N minúscula. Levítico, L mayúscula, V minúscula. Salmos, S mayúscula, A y L minúscula. Existen algunos libros que tienen 2 o 3 partes. Para citarlos se coloca el número del libro antes del nombre. Ejemplo, tercera carta de Juan es igual al número 3, J mayúscula y N minúscula. Número 8. ¿Cómo localizar y citar los textos bíblicos? Para encontrar un texto, considere esta guía: título del libro, número de capítulo, versículos. Para citar los textos bíblicos se usa una simbología como muestra la tabla siguiente. Punto número 9. La Biblia católica. Cuando comparamos una Biblia con otra es frecuente encontrar diferencias en las palabras. Esto se debe a la traducción. Si leemos con atención, el sentido es el mismo. Las ediciones más comunes en el país son la Biblia Latinoamericana, 1972, traducida en lenguaje popular con notas explicativas que actualizan el texto a la realidad de Latinoamérica. La Biblia de América, 1994. Es la adaptación al castellano latinoamericano de la Biblia de la Casa de la Biblia. Fue elaborada en España. Sus notas explicativas permiten acercarse a una interpretación del texto. La Biblia de Jerusalén, 1967, versión francesa, traducida a varias lenguas con un interesante aparato crítico, de gran utilidad para los estudiosos de la escritura. La Nácar Colunga lleva el nombre de sus traductores. Es una traducción española, más apegada a una traducción literal con respecto a los textos
originales. Punto número 10. ¿Cómo identificar una Biblia católica? Existen también Biblias protestantes que poseen diferencias respecto de la católica. Para identificar una Biblia católica, cuenta el número de libros. Deben ser 73, 46 para el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Las Biblias no católicas contienen 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Verifica que exista una aprobación eclesiástica. Esta se hace mediante el imprimatur, que es la autorización firmada por el ordinario obispo para imprimirse, y el nihil obstat, que quiere decir no hay obstáculo, firmada por un especialista en escritura. Existen algunas Biblias ecuménicas, traducidas en conjunto por católicos y protestantes. Una de estas es Dios habla hoy, de Sociedades Bíblicas Unidas. Punto número 11 y último punto de nuestro tema de reflexión. Libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Las diferencias entre las Biblias católicas y no católicas pueden explicarse de acuerdo a la siguiente clasificación de los libros. Libros canónicos. Los que la Iglesia Católica reconoce como inspirados, corresponden a los que tenemos en nuestra Biblia. Deuterocanónicos, segundo canon. Los judíos y protestantes pusieron en duda la inspiración de algunos libros porque no fueron escritos en hebreo. Se trata de Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Daniel, en el capítulo 3, verso 24 al 90, capítulo 13, verso 1 al 64, y Esther, capítulo 10, versos del 4 al 16 y 24. La Iglesia Católica sí los reconoce como inspirados. Libros no inspirados o apócrifos son los no admitidos en el canon católico ni protestante, porque su fecha de composición es posterior a los libros inspirados. Fueron escritos por grupos separados de las comunidades cristianas y su contenido es fantasioso. Ejemplo: Evangelio de Tomás, Protoevangelio de Santiago. Algunos apócrifos poseen valor religioso o histórico. Son testigos de la tradición e inspiración, la piedad popular. De ellos salieron, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. Los apócrifos causan curiosidad y sensacionalismo, y lo cual se resuelve leyéndolos. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta tercera reflexión. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Te recuerdo, estás en el canal Café Carismático, pasión en cada sorbo. Te invito a que te suscribas a este tu canal, le des like, a que oprimas ahí la campanita y que sigamos compartiendo este mes de la Biblia. Adjunto encontrarás las actividades individuales, actividades grupales, la evaluación y la síntesis. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos escuchamos en la próxima.